Bien, chicos, entonces, ¿de qué se trata la clase del día de hoy? Vamos a revisar lo que se refiere a la filosofía latinoamericana, sobre todo las nuevas formas en las que vamos a nosotros a comprender esta filosofía latinoamericana. Por lo tanto, vamos a ver nuevas concepciones de lo que es propiamente la filosofía latinoamericana. Deben recordar que hemos nosotros puntualizado que la filosofía latinoamericana principalmente está guiada hacia los ensayos. Hemos visto que es un ensayo, que es un tratado, cómo se identifica una tesis en un argumento filosófico. Hemos puntualizado principalmente en algunas visiones, algunos textos, sobre la filosofía latinoamericana. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta clase y las siguientes que estemos viendo sobre las nuevas concepciones latinoamericanas? ¿Cómo entender a la filosofía latinoamericana? Porque aquí nos crea una duda. ¿Existe o no filosofía latinoamericana? ¿Podemos decir que en América Latina se hace filosofía o es solo una copia del pensamiento extranjero? No se olviden, este es propiamente nuestro tema, nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana. La tenemos dentro de la finalización de los temas que nosotros hemos puntualizado para lo que era la parte anterior, pero no hemos llegado todavía a topar este tema por diferentes consideraciones y sobre todo por ir enfatizando en algunos temas y textos y en la concepción propia de entender cómo se genera conocimiento. Por lo tanto, vamos a iniciar con esto y el tema en general de esta unidad será la filosofía latinoamericana, la liberación y el concepto de summa causa que estaremos nosotros puntualizando. Ahora, ¿puede existir filosofía latinoamericana? ¿Qué es esto que llamamos filosofía latinoamericana? ¿Qué opinan ustedes? ¿Existe filosofía en América Latina? ¿O no podemos hablar de filosofía latinoamericana? ¿Qué será? Sí, no, porque alguien así rápidamente. ¿Qué me dice Steven? A ver, Cecilia, vamos, y de ahí Steven. Yo pienso que sí, ya que todos tenemos la capacidad de reflexionar. Entonces, uno de los parámetros que usted plantearía para que filosofía sea filosofía es la reflexión. Ahora, yo pongo un ejemplo. Cuando estoy hablando de una obra literaria, por ejemplo, dentro de esa obra literaria hay una reflexión. Puede ser una reflexión fantástica, es decir, una creación propia de la imaginación. Puede ser un análisis de la realidad. Puede ser un estudio historiográfico, puede ser diferentes elementos. Pero detrás hay una reflexión. Hago yo un análisis, por ejemplo, un análisis sociológico de cómo las personas están viviendo en el Ecuador dentro de la pandemia. Ese es un análisis. Pero ¿eso llega a ser filosofía? ¿Puedo yo decir que ese análisis literario, sociológico, político, llega a ser un análisis filosófico solo por el hecho de la reflexión? La reflexión es el único ámbito para hablar de la filosofía. Si nosotros decimos esto, y obviamente todos podemos reflexionar, cada una de las cosas que ustedes anotan en su cuaderno, entonces son filosofía, ¿o no? ¿Qué me dice Steven? Señor Fernández, ¿existe o no filosofía latinoamericana? Desde su punto de vista, lo que usted crea, sí, no, ¿por qué? ¿Por qué? Pero Steven, ¿por qué? No se olvide por qué. Me dicen, sí, profe, no, profe, ¿por qué? Ahí le vamos a dar la oportunidad de que hasta que escriba en el chat me cuente alguien más. ¿Qué me dice Luis? ¿Puede existir filosofía latinoamericana? ¿Solo la reflexión es un criterio para la filosofía?
¿Qué me dice, señor Bach? Podría ser que no, ya que parte de nuestra filosofía está como, no, la palabra no es copiada, pero digamos está inspirada en la europea más o menos. Ya, entonces, desde su punto de vista, la filosofía latinoamericana tiene una inspiración en la filosofía europea. Hay muchos elementos. Por ejemplo, uno de los elementos que nosotros puntualizábamos en la filosofía latinoamericana, por lo menos en la filosofía de la época del siglo XIX, es la ilustración. Y esto es un parámetro propio de la Europa de la época revolucionaria del pensamiento. ¿Alguien más? ¿Qué me dice Stalin? ¿Puede existir filosofía latinoamericana? No, ¿Por profe, qué? yo también. Sí. Porque nuestro pensamiento no es propiamente nuestro. La mayoría de cosas son tomadas de Europa y porque desde ahí empezó la filosofía, fueron los primeros filósofos. Y los mejores filósofos son alemanes. Bueno, Eso. ya. Hay un pensador, Martin Heidegger, que dice que la filosofía solo se puede hacer allá y que la filosofía debería ser además en alemán o en griego. Pero ¿qué pasa entonces con nuestros pensadores? ¿Qué pasa con estas nuevas concepciones de la filosofía? Si no se pueden dar, entonces cerramos aquí y pasamos otra vez a ver los griegos, los alemanes. ¿Qué pasa con nuestros pensadores? ¿No pueden llegar a tener pensamiento propio? ¿No podemos decir que hay un pensamiento propiamente latinoamericano? ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué hacer para generar este pensamiento latinoamericano? Partamos de la idea de que no existe. ¿Cómo crearlo si no existe? Reflexionando sobre las culturas ancestrales de acá Latinoamérica. Reflexionando sobre las culturas. ¿A qué se refiere con esa reflexión de las culturas? Por ejemplo, si me baso en la antigua Grecia, los pensadores veían a su alrededor, en su estilo de vida, no tanto estilo de vida, sino cómo eran las clases sociales, todo eso. Y también podríamos reflexionar sobre cómo era nuestro sistema social en este tiempo, en qué nos basábamos, en las creencias que teníamos, e intentar entender cómo veían los indígenas el mundo en su tiempo, cuando uno había la invasión de la española y todo eso. Ya, pero ¿cae realmente en un pensamiento filosófico? ¿O es un pensamiento historiográfico? ¿O es un pensamiento antropológico? ¿Cómo determinar que ese ámbito, el cual usted está planteando como el que puede llegar a ayudarnos a pensar en la filosofía, sea propio de la filosofía y no de otro ámbito? Eh, de nuevo voy a tomar el ejemplo de los griegos, porque ellos intentaban explicar el mundo según a su alrededor, que era el método de la reflexión. En cambio, si también nos basamos en nuestras perspectivas de nuestros ancestros, podríamos tomarlo de la misma manera, reflexionar sobre el mundo según la visión de ellos. Bueno, es decir, traer esa concepción de la filosofía griega, de la filosofía europea, y tratar de contextualizarlo, como dice Steven también, el proyecto propio de la filosofía. Ya, licenciado, ¿le puedo explicar? Stalin, perdón, ¿Le puedo explicar? dígame. No existe como tal una filosofía latinoamericana, ya que toda Latinoamérica fue conquistada y de una u otra manera nuestro pensamiento es influido por los países que nos conquistaron Ya, y no tenemos como un sí, pensamiento propio. ya. Pero dentro de esa característica que usted pone, la filosofía latinoamericana, la filosofía europea, la filosofía tiene una influencia de uno u otro lado, porque de todos modos, a los griegos tienen una influencia de las culturas antiguas, los europeos tienen influencia de las culturas que vienen o que le preceden. ¿Qué me refiero a esto? La filosofía debe ser una consideración propiamente humana, no catalogada solo para los europeos, no solo para los latinoamericanos, no solo para, qué sé yo.
La filosofía debe ser una consideración propia del ser humano. La capacidad, aquí sí, retomo lo que decía Cecilia, de razonar, pero ese razonar en un contexto. Es verdad, nosotros hemos o venimos de la consideración de la colonia, y el colonialismo nos ha venido incidiendo tanto en nuestra mentalidad que es necesario generar algo que sea propio latinoamericano. Pero ese propio latinoamericano no es solo lo indígena, no es solo lo europeo, es la conjunción de todos los elementos que nos hacen llamarnos latinoamericanos. ¿Cuál es el problema con la filosofía latinoamericana en el ámbito propio de la filosofía latinoamericana? Que se entremezcla mucho con todos los ámbitos que la cultura latinoamericana ha ido generando. Podemos decir que, o hay diferentes posturas, podemos decir tal vez, no existe una filosofía latinoamericana como tal, existe un pensamiento latinoamericano que incide en las consideraciones de la realidad propia de lo latinoamericano. Bueno, ya la vertiente ontológica que nos manifiesta Steven, quisiera saber qué es ontología primero, pero bueno, ya vamos a ese punto y a ese tema. Bien, de cierta forma nos quedamos un poco en el aire, si ustedes se dan cuenta, y es uno de los problemas justamente cuando hablamos de filosofía latinoamericana. Vamos, dígame. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas, ¿verdad? Así es. Puede ser, la existencia, el conocimiento, la verdad. Y, por ejemplo, la existencia de los dioses de los incas, digamos. Eso se podría cuestionar y eso podría ser la filosofía latinoamericana. Ahí hay un problema, porque la concepción o cómo nace la filosofía es principalmente separando la razón de lo mitológico. Uno de los primeros temas que siempre se ven en filosofía, en cualquier ámbito que ustedes estudien, es la separación mito-logos. Lo vimos en primero de bachillerato y fue lo primero que nosotros revisamos y siempre se revisa esta perspectiva. ¿Por qué razón? Porque la filosofía como tal parte de los griegos. Eso necesariamente, la filosofía está ahí, nace con esta perspectiva de la civilización y de la visión del mundo. Y la filosofía griega, que es este amor por la sabiduría, alcanzar el conocimiento, nace en la separación de lo que es el mito de lo que es el logos, de un tratado discursivo propiamente racional. Si yo unifico nuevamente, la filosofía podría ser una filosofía tal vez en el sentido oriental y no es una característica de los elementos que nosotros llamamos, por lo menos en este curso, filosofía. Ahí es donde nos entra justamente el problema. ¿A qué llamamos filosofía latinoamericana? ¿De dónde proviene la filosofía latinoamericana? Necesariamente va, desde mi punto de vista, a nacer del hecho de la colonia, del momento en que los europeos van introduciendo estos elementos. Pero tiene un plus la filosofía latinoamericana, que retrocede a mirar la realidad que ha sido olvidada. Por ejemplo, la realidad indígena. Y dentro de esa cosmovisión indígena también se puede separar los elementos que son propiamente religiosos de los que son propiamente, tal vez, no diría filosóficos, pero del pensamiento propio de estas culturas. Ejemplo, si nosotros hablamos de la cosmovisión, de la forma de ver el mundo propia de los indígenas, hablamos de la relación con los dioses, pero tienen avances tecnológicos, tienen avances arquitectónicos, tienen avances de pensamiento que se han ido olvidando porque el momento que se introdujo la colonia se evidencia desde la cosmovisión de la época que todo lo que es indígena debe dejarse de lado. Y solo se lo veía como una perspectiva así, de la filosofía, como el camino a la razón, y todo lo que no está es de este ámbito mítico. Ahí hay que tratar de desglosar, pero la filosofía no va a tratar cuestiones míticas, o por lo menos no en un sentido en el que no se relacione con un análisis de la razón. De ahí yo lo que les decía, uno de los conceptos que vamos a revisar es el summa causa.
Y este concepto es una perspectiva de vida, sí, pero plasmado con ámbitos que deben ser propiamente racionales y no solo míticos. Sigue quedándonos la duda, ¿existe o no una filosofía latinoamericana? Y ahí sigue estando el problema. ¿Podemos decir que esos ámbitos míticos son filosofía? No podemos, porque la filosofía separa desde sus inicios mito, logos. Ahora, ¿dónde encuentro logos en la filosofía latinoamericana? Y justamente estas nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana nos dicen o nos intentan mostrar que la filosofía, por lo menos en América Latina, está, y hay que ser muy cuidadoso en ir identificando en la literatura, en el arte, en cualquiera de estos ámbitos, la propia filosofía. No es tan sencillo, digámoslo así, como yo encuentro un texto de Platón, encuentro un texto de Heidegger, encuentro un texto de los filósofos alemanes, griegos, españoles, que identifican claramente los aspectos que están tratando dentro de la filosofía, ya sea la política, la ética, la ciencia. ¿Qué pasa en América Latina? Lo que nosotros encontramos son textos, por ejemplo, si recurro a Eugenio Espejo, dentro de su lenguaje, puedo identificar elementos de la ilustración, pero están ahí, pero no es el objetivo. O por ejemplo, si yo veo algunos de los pensadores, Juan Montalvo, literatos en América Latina, tienen mucha consideración de influencias filosóficas, pero son pensadores, no llegan al ámbito propio de la filosofía, por lo menos en el siglo XIX y en el siglo XX. Preguntas, dudas, inquietudes. Si hablamos de nuevas concepciones de la filosofía latinoamericana, lo primero que debemos hacer es, además de preguntarnos si existe, es buscar un concepto: identidad. ¿Por qué razón? Si nosotros observamos, y más allá del lenguaje, no de la utilización solo del lenguaje, sino el propio ámbito de la filosofía, y vemos un texto de Sartre, un existencialista, identificamos que esa filosofía está ligada al estudio del ser, de cómo el ser está en el mundo. Es decir, podemos decir eso es un ámbito filosófico, pero ese filósofo tiene, y dentro de la filosofía, los franceses, los alemanes, los griegos, los españoles, qué sé yo, cada uno de los países tiene una propia identidad que le permite identificarse en su ámbito del conocimiento. Podemos identificarlos como tales. Cada uno de estos pensadores estarán dentro de su época identificando elementos comunes. ¿Dónde está el problema entonces? Justamente en la identidad. ¿Cuál es la identidad propia latinoamericana? ¿Alguna idea? ¿Cuál es lo que yo puedo decir? Esto es propio del latinoamericano. ¿Cuál es nuestra propia identidad? Si nosotros hablamos de los europeos, ¿cuál es la identidad propia? Podemos hablar tal vez de la ciencia, podemos decir avances tecnológicos y demás consideraciones. Si hablamos de los griegos, evidentemente la filosofía es un ámbito en el cual han avanzado. Si nosotros hablamos del norte de América, sobre todo vemos elementos que son propios. ¿Qué es lo propio latinoamericano? ¿Qué es la identidad propia de América Latina? Podría ser la diversidad de culturas. Entonces aquí hay una diversidad. ¿Qué pasa en la mentalidad propia europea? El concepto propiamente europeo es el individuo. Si nosotros vemos la consideración europea, un individuo si se identifica diferente del otro y le interesa solo su consideración, no más la de la comunidad. Más allá de cualquier elemento que ustedes puedan priorizar ahora, propio de la filosofía europea siempre fue la consideración del individuo. Acuérdense que la misma ilustración hablaba del individuo sobre el Estado y demás consideraciones. ¿Qué pasa con esa identidad latinoamericana? Tiene mucho de la mezcla. Algo que es característico del latinoamericano es la mezcla entre
la colonia, lo indígena, qué sé yo, todas estas cosmovisiones. ¿Podemos decir que hay una identidad propia de América Latina? No, realmente, no se podría decir realmente eso. ¿Por qué? Siempre por qué, no se olviden por qué. ¿Por qué? Porque esto, como ya lo hemos tocado muchas veces, la mayoría de nuestra la actitud, de las cosas que tenemos acá, son cosas que hay en Europa, ya sea desde las marcas que se hacen acá o también por el pensamiento que tenemos. Es igual o intentamos copiar el pensamiento europeo y no hay una visión tanto o un pensamiento muy latino, por decirlo así. ¿Ya? Bueno, entonces nuestra identidad latinoamericana está en constante construcción. Uno de los problemas propiamente de América Latina es no identificarnos con lo propio. Y no digo que sea malo obtener cosas de afuera, porque eso nos permite generar identidad. El problema es que esos elementos, nosotros nos quedamos en ese elemento y nos quedamos afuera. No construimos una identidad propiamente latinoamericana. Algunos pensadores dicen, por ejemplo, hablando del Ecuador, que la identidad ecuatoriana es como la línea equinoccial. Es imaginaria, no existe. La identidad latinoamericana no existe. Está en construcción, siempre está en constante cambio. Y no existe el concepto de individuo, más estamos ligados a la consideración del grupo social. Y la consideración propiamente latinoamericana siempre está relacionado, o por lo menos nosotros entendemos así, el mundo dentro de lo social. ¿Cuánto le cuesta más al latinoamericano? Y nosotros hemos visto en el proceso propio del virus la consideración de la sociedad y la conformación social. En este sentido, un antropólogo español señala o plantea que la identidad se construye dentro de una confrontación dialéctica entre la imagen que tenemos de nosotros y el papel que desempeñamos en el contexto social. Y ahí nos genera crisis. La identidad, por lo tanto, es una construcción. Según Joan Pujadas, un antropólogo español, plantea que esta propia identidad en construcción está dentro de la confrontación y esta confrontación dialéctica, ¿qué quiere decir dialéctica? Entre positivo y negativo, entre lo bueno y lo malo. Siempre los latinoamericanos estamos así. Esto debería tomar, esto no deberían tomar y siempre hay disputas. Regresemos a lo nuestro, pero querer propiamente lo nuestro. Si nos identificamos como latinoamericanos como tal, somos todos mestizos en esta consideración de que todos tenemos una parte de toda la construcción de la realidad. Entonces yo no soy ni europeo, no soy ni indígena, no soy ni afrodescendiente, no soy... ¿Qué soy entonces? Soy una construcción social y a veces es mucho más sencillo identificarme con un grupo étnico, porque ese grupo me va a dar pautas. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces, en esta confrontación dialéctica, primero confrontamos la propia imagen. ¿Cómo nos identificamos nosotros como individuos? Con una consideración, el papel en el contexto societario más amplio, es decir, el papel que yo cumplo en la sociedad. El papel que cumplo dentro de esta sociedad. Seguimos dentro de ese ámbito. ¿Qué soy yo como latinoamericano? Una construcción social, pero que depende también de una identidad propia. La identidad es un fenómeno que surge de esta dialéctica entre individuo y sociedad. Es una construcción dialéctica. Listen, Dígame. ¿se podría decir que algo que sea característico de Latinoamérica sería la reciprocidad entre los pueblos?
¿A qué se refiere? La Con A ver, reciprocidad. eso de eso de la agricultura, todo eso. Pero no logro entender en qué sentido está el término reciprocidad. A ver, ¿qué es la reciprocidad? Eso, que es la reciprocidad en este ámbito, en lo que usted está diciendo. ¿Qué quiere decir con reciprocidad? Dicen, pero no sería que nos identificamos de los latinoamericanos por tener algo variado, ser como biodiversos, tener miles, personas blancas, personas negras, personas que hablan de otro idioma, son distintas, o sea, son iguales, pero son distintas a la vez. No sé si me explico. Sí, sí, por eso es el problema en América Latina, porque somos tan diversos que realmente, ¿qué somos? Ese es justamente el problema. Reciprocidad, ¿a qué se refiere Shirley? Reciprocidad. Si no está el diccionario, busque reciprocidad. ¿Qué significa? Me parece que somos recíprocos los latinoamericanos. Por lo que estoy leyendo está mal utilizado el término, no sé, dice. ¿Por qué? ¿Qué es reciprocidad? Porque por lo que estoy viendo la reciprocidad es, por ejemplo, dar y esperar recibir algo a cambio. Eso es en pocas lo que he estado viendo. Bueno, la correspondencia entre un elemento y otro. Pero por eso, ¿a qué se refería Shirley en este contexto? Reciprocidad. Eso es lo que me interesa saber. ¿O qué quiso decir? Que eso se practica, o sea, en, en los pueblitos. Que Ya, sea... pero aquí también, y gracias por esta consideración, aquí hay una diferenciación muy clara entre las personas de la ciudad y las personas del campo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos la cosmovisión propiamente andina, la reciprocidad entre lo que yo obtengo de la naturaleza, debo de vengarlo. No puedo destruir toda esta visión del mundo en el cual habito. Pero América Latina ya no funciona así. O por lo menos nosotros no funcionamos así. Solo salga y vea en su barrio y verá que la reciprocidad es muy escasa. Todo lo que como, voto. Ahí, salados, vemos lo que pase. Y esa no es una consideración propia de nuestros pueblos andinos, que tenían por lo menos la visión de la reciprocidad en ese sentido. Pero la reciprocidad, si funcionara en este ámbito, todos los latinoamericanos, por lo menos en esta perspectiva, deberíamos guiarnos más por el sentido de la armonía en cuanto a la realidad. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros identificamos lo propio latinoamericano solo con lo indígena. Y no somos solo eso, ni somos solo europeos, ni somos solo afrodescendientes, ni somos solo, qué sé yo, también norteamericanos. Somos una combinación de todos esos elementos. Por eso es que se dice que la identidad latinoamericana está en constante construcción, porque realmente no hemos alcanzado a identificar algo que sea propio nuestro. Y a veces creemos que eso puede ser una desventaja, cuando en realidad puede ser una gran ventaja, el tomar muchas cosas. Seguiremos hablando de estos temas y voy a puntualizar después la identidad latinoamericana, la veremos en cuanto a los pensadores, sobre todo a la literatura. Sabemos que tenemos varios latinoamericanos ganadores de Premio Nobel de Literatura. Sabemos que tenemos artistas representativos, sobre todo de la consideración que se ha olvidado, como es el indigenismo y la perspectiva que a veces hemos dejado de lado. Vamos a continuar con esta visión, sobre todo para la siguiente clase. Identifiquen cuál es su propia identidad, como ecuatorianos, como humanos dentro de esta realidad. Con eso terminamos.